Bienvenidos a la receta de hoy. Hola, bienvenidos a la receta de hoy, que es un keto pie de queso con coco. Te muestro los ingredientes del cross, que son media taza igual a 55 gramos de harina de almendra, un cuarto de taza igual a 55 gramos de harina de coco, una barra de mantequilla de 115 gramos, un tercio de taza que es igual a 20 gramos de coco rallado. Una vez medidos los ingredientes, vamos a empezar preparando el cross. En un bol vamos a poner la mantequilla y la vamos a poner 30 segundos al microondas para fundirla. Después de ese tiempo la voy a sacar y voy a agregar la harina de almendra. Batiré hasta incorporar para enseguida agregar la harina de coco. Voy a seguir batiendo y por último agregaré el coco rallado. Seguiré mezclando con la ayuda de una palita para obtener una masa uniforme y para forrar el molde para el pie con las manos. Una vez forrado, lo reservaré. Los ingredientes para el relleno son 2 huevos, media taza de coco rallado, un cuarto de taza del edulcorante eritrotritol, una cucharadita de esencia de coco, 300 gramos de queso fresco y media taza de heavy cream, o sea, crema pesada. Te muestro los ingredientes listos. Empezaré poniendo en la licuadora los 2 huevos. Agregaré el eritrotritol más el coco rallado y la esencia de coco. También voy a agregar el queso fresco en pedacitos. Y por último voy a agregar un cuarto de taza de heavy cream. El otro cuarto de taza lo voy a agregar en un momento más. Entonces voy a empezar a mezclar y luego agrego el otro cuarto de taza de la heavy cream. Voy a licuar hasta formar una masa uniforme que voy a vaciar al molde del pie. Emparejaré la masa con la espátula y ya tendré el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, que corresponden a 180 centígrados. Y voy a hornear el pie por 40 minutos. Al final de ese tiempo voy a sacarlo del horno y lo voy a dejar enfriar. Para adornarlo voy a usar una taza de coco rallado que voy a dorar en el horno, en una charola. Una vez alcanzado el dorado deseado, lo saco del horno y lo pondré encima del pie. También me gusta adornar el pie con unos trozos de piña. Eso es opcional. Después de que lo adorné, lo voy a meter en el refrigerador de 1 a 2 horas. Esto es con el fin de facilitar la compactación. Después de ese tiempo ya lo podemos sacar y lo podemos partir en rebanadas. Te muestro cómo queda. Queda realmente delicioso y te invito a que lo prepares.